Bueno, esta clase se llama, le hemos puesto dentro de lo que es la materia la adoración en el tiempo presente. En esta oportunidad vamos a comenzar con la clase El deseo original de Dios. ¿Todos o algunos? La idea a la hora de querer grabar una materia que tenga que ver con la adoración no nació con la necesidad de ordenar un poco todo aquello que hemos aprendido en este tiempo acerca de la adoración, pero centrados en la verdad presente, en lo que estamos ministrando en este tiempo. Por eso es importante aclarar que todas las clases que vamos a desarrollar en este tiempo, si bien tienen una correlatividad, también es importante entender que para poder comprenderlas en plenitud es importante que los alumnos hayan hecho también las demás materias, ¿sí? Para poder entender algunos conceptos, porque no vamos a tener el tiempo exclusivamente para desarrollar absolutamente todo, sino que todo se complementa con todo. Entonces es importante que esta materia quizá no se haga independientemente, sino juntamente con el resto de las materias que estamos haciendo en CEMAD. Entonces, les decía que comenzó con la necesidad de ordenar un poco todo lo que hemos oído en este tiempo acerca de la verdad presente, y por lo tanto nos vamos a detener específicamente en las palabritas en el griego y en el hebreo de lo que significa adoración, alabanza, porque creo que se ha escrito mucho sobre eso y muy bien, así que eso lo podemos encontrar en otros quizás en otras materias, ¿no? O en otros lugares. Pero en esta ocasión vamos a centrarnos específicamente en tocar algunos conceptos de lo que nosotros hoy creemos que implica vivir la adoración desde el nuevo pacto, desde esta verdad que se nos está revelando en este tiempo. Entonces, en esta oportunidad vamos a tocar el tema del deseo original de Dios. Hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención y que está en Éxodo. Cuando nosotros estudiamos un poquito la historia de la adoración, la historia bíblica con respecto a la oración, vemos que siempre hubo una intención tan clara de parte de Dios de querer acercar al hombre a Él. Todas las historias que nosotros leemos desde el Antiguo Pacto reflejan ese deseo ferviente de Dios de querer intimar con el hombre. Cuando llama Dios a Moisés para que saque al pueblo de la esclavitud, Dios le dice que Él los libraría para que vayan ¿a qué? A adorarle al desierto. La idea era que todo el pueblo suba al monte y allí le servirían, le adorarían. A mí me gustaría que cada uno de ustedes luego pueda leer completamente el capítulo de Éxodo 19, que habla de los israelitas en el Sinaí, al pie del monte. Me gustaría que lo lean, ahora no lo vamos a hacer, no lo vamos a leer todo por una cuestión de tiempo, pero estaría muy bueno que cada uno lo pueda leer después en su totalidad. Yo voy a leer algunos versículos en especial. ¿Qué es lo que le dice entonces Dios a Moisés en esa oportunidad? Le dice en Éxodo 3:12, yo estaré contigo y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Y escuchen esto, cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos, absolutamente todo el pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Esto está en Éxodo 3:12. Y saben que esa palabrita, rendirán culto, en otras versiones dice, todos ustedes me adorarán en esta montaña, y en otras versiones dice, me servirán, porque esa palabrita, que significa abad, auvad, significa adorar, servir. También podemos encontrar en esa palabra, en Génesis 2:5, donde Dios dice, y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Miren qué interesante. Una de las primeras apariciones de la palabra adoración en la Biblia tiene que ver con este concepto, ¿no? Significa esto, abad. ¿Qué es abad? Abad es labrar. Aparece ahí también en Génesis 2, donde dice, ni había hombre para labrar la tierra. La misma palabra se usa entonces en Éxodo 3, citado anteriormente, y en Éxodo 8:1, donde dice, entonces el Señor dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me abad, sirva, adore. Entonces, qué maravilloso, porque aquí empezamos
esta clase ampliando el término de adoración. La palabra adoración en estas primeras menciones bíblicas tiene que ver con servicio, con labranza, con rendición de culto. Y miren qué interesante, ya que en general relacionamos siempre la palabra adoración con cuestiones un poco más etéreas, si se quiere decir, con algo más místico, pero aquí se está relacionando también con la palabra labrar, con la palabra trabajo, productividad. Y esta relación de la adoración con la productividad la vamos a ver en la última clase. Vamos a hablar específicamente de esta relación que me parece de suma importancia, ¿no? Adoración, servicio, productividad. Qué maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Éxodo 19 del 1 al 6? El objetivo de Dios era que todo el pueblo pueda volver al monte para encontrarse con Dios y así adorarle. Esa era la directiva de Dios, porque su anhelo era hacer de ellos un pueblo de reyes y sacerdotes. No eran algunos, eran todos. La idea original de Dios era que todo el pueblo pueda subir al monte para, dice la palabra aquí, adorarle, servirle. Entonces este capítulo me llama especialmente la atención porque hay un proceso muy interesante y yo se los voy a ir citando para que no se haga tan largo. Dice que Dios le ordena que suban al monte, pero había una condición, tenían que subir todos al monte solo cuando Él lo dispusiera, cuando Él les dijera. Dice el versículo del 7 al 13, dice, solo subirán al monte cuando suene la trompeta. El pueblo entonces se prepara y al estar reunidos al pie del monte dice que, fíjense qué interesante, dice, el pueblo estaba expectante porque Dios le había dicho, ustedes van a subir solo cuando suene la trompeta. Y el versículo 19 dice, el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Qué maravilloso, cuando yo leía esto me imaginaba, ¿no? El sonido de la trompeta era cada vez más fuerte, como diciendo y manifestando el deseo del corazón de Dios de que el pueblo pueda encontrarse con ellos. El sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. La condición que Dios les había puesto era que se consagren, que se purifiquen. Entonces, había un deseo del corazón de Dios de que el pueblo junto pueda subir. Pero ¿qué deciden ellos? Después, insisto a los alumnos que puedan leer todo, Éxodo 19, Éxodo 20, dice que el pueblo por miedo se retrae, fue más fuerte su miedo a la muerte, y decide escuchar de lejos. El pueblo decide no acceder a esto que Dios le había propuesto. Si bien el sonido era cada vez más fuerte, había un deseo del corazón de Dios de que suban, pero ellos deciden no. Entonces, más adelante vemos que el pueblo peca mientras Moisés está con Dios y Dios decide en ese proceso no acompañarlos por el camino. Pero Moisés, que ya había comprendido un poquito mejor cuál era el verdadero propósito de Dios para con su pueblo, dice que pone una tienda de campaña, la ubica fuera del campamento y la llama tienda de reunión con el Señor. Siempre, amados, Dios intentó acercar al pueblo a Él, pero el pueblo lamentablemente insistió mantenerse a distancia. Y fíjense, aquí quiero empezar a introducirme un poquitito en el tema. A partir de este punto, Dios comienza a utilizar el tabernáculo como una liturgia para poder comunicarse con el hombre sin que éste muera en el intento. Y ahí comienzan una serie de mandatos dados por Dios, como todos ustedes bien sabrán, como que los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos, que debía llevar el pueblo cada vez que quería acercarse a Dios. Pero antes no era así. No fue el primer deseo del corazón de Dios. Fue una consecuencia por la decisión del hombre. Ahora, fíjense qué interesante. Nosotros conocemos la historia del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, y siempre tenemos esta referencia, ¿no? de esa liturgia llena de sacrificios y ofrendas que el pueblo tenía que hacer para acercarse a Dios. Pero fíjense lo que dice Jeremías 7, 22, 23. Dice, en verdad, dice Jeremías, que dice Dios, ¿no? Cuando yo saqué de Egipto a sus antepasados, no les dije nada ni les ordené nada acerca de holocaustos y sacrificios. Lo que sí les ordené fue lo siguiente, obedézcanme. Ese fue ahí en este versículo, en este capítulo, está reflejado el verdadero deseo del corazón de Dios. ¿Pero cómo? Señor, si ordenaste toda la liturgia, dijiste que había que hacer sacrificios, ofrendas para que no muramos en el intento, pero después, dice Jeremías, en verdad cuando los saqué de Egipto no les dije nada, ni les ordené nada acerca de holocaustos y sacrificio. Lo que sí les ordené fue lo siguiente, obedézcanme. Y es cierto, después cuando ustedes lean en Éxodo 19, ustedes van a ver que lo que Dios les había dicho era lo siguiente, ¿no? Si ustedes me son del todo obedientes, dice Dios, y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas
las naciones, si me son del todo obedientes. Era cierto. Y miren lo que dice el Salmo 40, dice, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Otra vez, vemos en este salmo que dice David, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Pero ¿cómo, Laura? Si Dios sí había pedido sacrificios, ¿cómo? Aquí hay dos versículos que me están diciendo que Dios en realidad no había pedido eso, porque evidentemente no era el propósito de Dios que ellos vivan haciendo esos sacrificios y esos holocaustos permanentemente. En el tiempo del Antiguo Testamento el pueblo de Israel se relacionaba con Dios de una manera especial, como les decía. Él siempre buscó esos puntos de encuentro para relacionarse con Él. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Con el paso del tiempo, ellos habían hecho de esos holocaustos y esos sacrificios ritos mecánicos constantemente. Y evidentemente no era la voluntad de Dios que ellos funcionen de esa manera. ¿Por qué entonces el salmista menciona tanto que a Dios no le complacen esos sacrificios? Yo creo que ese es un punto que nosotros tenemos que pensar para después entender un poquito cómo estamos viviendo hoy nuestras ofrendas, nuestra adoración delante de Él. El pueblo de Israel no llegó a entender plenamente cuál era el diseño realmente del corazón de Dios respecto a ellos. Se habían acostumbrado al pecado y a los sacrificios. Y este tema de la costumbre también lo vamos a traer a colación en otra clase. Pero ellos se habían acostumbrado, ellos creían que incumplían las leyes y sabían que luego con un holocausto quedarían limpios. Pero el propósito de Dios no eran esos holocaustos, sino que tenían que ver con que el pueblo voluntariamente pueda ofrecer con un corazón sincero y se dispongan a obedecerle y no pecar más. Ellos creían que estaban obedeciendo a Dios al recoger su mejor cabrito, su mejor ofrenda para el sacrificio. Creían que de esa manera lo hacían bien. Pero la adoración que Dios buscaba tenía más que ver con obediencia que con actos mecánicos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros estamos viviendo hoy nuestra adoración en este nuevo tiempo que estamos viviendo, dentro del nuevo pacto en el que estamos sumidos? Y este es el punto en el que quiero sumergirme. Nosotros tenemos que entender hoy que en nuestros días estamos viviendo dentro de un nuevo pacto, en el cual a través de Cristo tenemos el privilegio y la gracia de no tener que buscar más en cosas externas, ¿no? A Dios, porque Él habita dentro de nosotros. ¿Cuál es la diferencia de la gente que vivía, de todo el pueblo de Israel, ¿no? De la gente que vivía en el antiguo pacto y la diferencia entre nosotros hoy? Es el Espíritu mismo de Dios que hoy reposa y habita en nosotros. En el antiguo pacto reposaba sobre alguno de ellos para alguna tarea en especial, pero hoy mora dentro de nosotros. Hoy nosotros somos el templo. Miren, esta verdad que parece tan simple y parece que ya la conocemos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque muchas veces a la hora de adorar a Dios parece que nos olvidamos de estas verdades, pero tenemos que entender, para poder entender esta materia de adoración, que nosotros somos templo de Dios y por ende hoy no necesitamos ningún objeto ni motivación externa para adorar a Dios. Nosotros tenemos hoy el motivo de nuestra adoración viviendo dentro nuestro, habitando dentro de nosotros. No tenemos necesidad de hacer sacrificios, holocaustos, no tenemos necesidad de ir y entrar a la presencia de Dios, no necesitamos acercarnos a un altar, no tenemos necesidad de buscar todo el día simplemente porque Dios habita dentro nuestro y porque hoy nosotros somos el altar. Y yo quiero decirte que esta es la buena noticia más maravillosa que nosotros podemos tener, que Dios habita dentro tuyo, que es el regalo más maravilloso que podemos tener como seres creados. Entonces, la ley de Dios, como decía el salmista, está en tu corazón, está en mi corazón. Y como consecuencia yo no necesito hoy hacer sacrificios, holocaustos para adorarle, porque la entrega de mi vida es el mayor regalo y sacrificio que puedo darle a Dios. Por eso el rey David dijo de manera profética, dijo, tu ley la llevo dentro de mí, no necesito holocaustos ni sacrificios, si bien él vivía en el antiguo pacto, ¿no? Y Dios lo había dicho, pero él decía, él lo había entendido por revelación, no necesito esos holocaustos ni sacrificios, más bien aquí me tienes, mi vida sujeta a tu voluntad. Y el rey David, ya lo vamos a ver más adelante, fue uno de los pocos hombres en el antiguo pacto
que comprendió en cierta manera, como sombra y tipo de lo que iba a venir, ¿no? Cuál era el verdadero propósito de Dios para la humanidad entera, un plan que se llevaría a cabo, por supuesto, con la venida de Cristo. Entonces, la pregunta es, y para que pensemos juntos en esta materia, ¿por qué entonces las personas del antiguo pacto buscaban a Dios? Como dijimos recién, simplemente porque no habitaba en ellos, porque estaba fuera de ellos y necesitaban buscarle. Pero los que ya hemos conocido a Cristo, no necesitamos buscar a Dios, pero oigan bien lo que voy a decir, esto es, como dice el apóstol Juan, ¿no? Sin prejuicios, primero oigamos y luego juzgamos en Dios. No necesitamos buscar a Dios, sino que Cristo sea revelado cada día en nosotros, porque yo quiero decirte que Dios se ha dado a conocer, y Dios se ha dado a conocer a través de su Hijo, a través de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hoy, como adoradores, como personas que anhelamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, debemos buscar? ¿Qué es lo que realmente debemos buscar? Nosotros debemos buscar hoy sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Y esto lo vemos reflejado, lo vamos a ver más adelante en Efesios, cuando Pablo habla permanentemente de que sean abiertos, y él ora, ¿no? Ora a Dios y dice que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y que sea revelado el pleno conocimiento de su voluntad, que sea revelado Cristo en nosotros. Entonces, mis amados, ¿cómo nosotros estamos viviendo hoy la adoración como iglesia? Yo creo que conforme a todo lo que hemos dicho, ¿no? Yo sé que es mucha información, pero por eso les insto a que cada uno después en su casa pueda meditar en la palabra, leer todos los pasajes citados, poder leerlos completos. Pero ¿cómo vivimos hoy en nuestros días la adoración como iglesia? ¿Cómo estamos viviendo la adoración? Estamos viviendo la adoración centrados en este nuevo pacto que se nos ha revelado. Yo creo que muchas veces y por mucho tiempo hemos tenido una adoración muy excelente, hemos intentado hacer una adoración excelente, pero con formas que pertenecen al antiguo pacto, con formas que pertenecen a otra dimensión. ¿En qué? Por ejemplo, las maneras de nuestras reuniones, las letras de las canciones que cantamos, y vamos a poner mucho énfasis en las letras de cuando nosotros expresamos adoración a través de la música, ¿qué estamos cantando? ¿Qué estamos diciendo cuando cantamos? Bueno, la manera de nuestras reuniones, las letras, muchas veces expresan una falta de revelación del pacto en el que hoy estamos viviendo como iglesia. Ponemos énfasis en llegar a un punto de adoración motivados por elementos externos. En general, en estas últimas décadas, la música o una palabra directiva del que dirige las reuniones, en vez de simplemente buscar dentro de nosotros, que hoy somos templo vivo del Dios al que adoramos. Entonces, como les decía antes, las letras de las canciones son un reflejo fiel de ello. Siempre nos limitamos a repetir muchas veces las mismas oraciones y palabras que no son fieles a lo que Jesús nos enseñó. Por ejemplo, y en esto también voy a ser minuciosa, voy a dar algunos ejemplos, pero sin ánimo de ofender, simplemente para que evaluemos juntos, para que pensemos y para que podamos ser llevados a una dimensión mayor de gracia. No es ni para juzgar ni criticar. Yo por muchos años he cantado esto, pero cuando uno entiende y le es revelado el lugar, y la gracia y el privilegio en el que Dios nos ha posicionado, entonces con humildad uno dice, está bien, Señor, si hay algo que tengo que reformar, que cambiar, lo voy a hacer. Por ejemplo, frases como, quiero entrar al lugar santísimo, lléname, o quiero más de ti. A ver, amado, yo por muchos años he escuchado cantar estas letras, y yo misma las he cantado con sinceridad, con mucha sinceridad, y Dios las oye porque Dios mira el corazón, por supuesto. Pero hoy me pregunto, si Dios respondiera ese clamor a la generación que hemos cantado por años esas canciones, ¿no deberíamos ya haber cambiado el mundo y estar rebosantes de Él? De tantas veces que le hemos dicho, lléname, ¿no? Quiero entrar al lugar santísimo, lléname. Frases y palabras que muchas veces se usaban en el Antiguo Testamento, con formas y que eran simplemente sombra y tipo de lo que hoy iba a venir. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Miren, se los voy a comprobar con la palabra. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Jesús dijo en Juan 4, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Ya vamos a estudiar un poquitito más este capítulo de Juan 4. Dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Es maravilloso. Dice Jesús, si ustedes beben de esta agua, no tendrán sed jamás, nunca más. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿de dónde? No de afuera para adentro, de adentro para afuera, de su interior, correrán ríos de agua viva. Juan 7, 37, 38. En el nuevo pacto, la vida misma de Cristo ha sido impartida en nosotros. Entonces, ¿qué necesidad tengo de cantar esas letras si acá me está diciendo de que en realidad si yo creo en Él no tendré sed jamás, que si yo creo en Él y si yo bebo de Él, de mi interior correrán ríos de agua viva? Entonces, qué diferente sería que nosotros vayamos a nuestras reuniones a tener tiempos de adoración y en vez de decir, Señor, ven, lléname, decirle, hoy Señor, yo vengo llena de ti. Yo vengo llena, vengo a este ámbito a congregarme y a expresar mi adoración a través de la música y a través de mis hermanos, pero vengo llena de ti, porque sé que ya estoy llena, porque sé que ya estoy plena y puedo manifestarte las palabras más maravillosas, mi expresión de adoración más hermosa a través de una canción, a través de una palabra, de lo que sea. Pero ya vengo llena, ya vengo en plenitud. Qué diferente que ese día, ¿no? En general siempre venimos a los tiempos llamados de adoración en las congregaciones a recibir, ¿no? Siempre. Entonces, hoy no tenemos necesidad de estar pidiéndole a Dios todo el tiempo que nos dé más, porque Él nos ha dado todo lo que necesitamos, todo. Ríos de agua viva tienen que fluir a través de nosotros. Entonces, una vez que nosotros nos paramos ante esta verdad, nuestra vida tiene que cambiar, debe cambiar. Miren, les voy a leer rapidito, a ver si llego con el tiempo. ¿Cuáles, dentro de lo que son las cartas de Pablo, se lo voy a demostrar en la palabra, cuáles eran sus motivos de oración? ¿Qué era lo que movía el corazón de Pablo a la hora de clamar, de orar, de honrar a Dios? Escuche y miren esto. Dice Efesios 1, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, miren lo que pedía Pablo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Que no, eso era lo que pedía Pablo, que sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. No que sea lleno, no que lo deje entrar al lugar santísimo, no, sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Efesios 3 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. La plenitud de Dios no tiene que ver con que alguien venga y ore, con que estés todo el día pidiendo que Dios llene tu vida, sino que la plenitud de Dios se va a hacer real en tu vida y en mi vida cuando crezcamos en el conocimiento de Cristo, cuando podamos tener la revelación del Cristo en el cual hemos creído. Colosenses 1:9, miren esto es maravilloso. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Por qué oraban? Y de pedir que sean llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es que es maravilloso. Todas las oraciones de los apóstoles tenían que ver con eso, con que las personas puedan ser llenos en el entendimiento, que puedan comprender. Esto tenía que ver con el entendimiento, ¿se dan cuenta? No tenía tanto que ver con una experiencia emocional, sino tenía que ver con que sean abiertos los ojos, alumbrados los ojos ¿de qué? Del entendimiento, para ver, para que sean revelados, y sean llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa es la verdadera plenitud. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas ¿de qué? Del pleno entendimiento. Seguimos con el entendimiento. Para alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. Estas son perlas preciosas para leer
investigar. Dice, por lo demás, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Entonces, en estos pasajes vemos que la marca distintiva de las oraciones de Pablo son motivos que no se centran en deseos egoístas. No tiene que ver con algo almático, personal, sino que el énfasis está puesto en que Dios le dé a los hermanos espíritu de sabiduría, revelación, comprensión de las riquezas espirituales y el ser fortalecidos en el hombre interior, que alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios y de Cristo. Este es el misterio del nuevo pacto. Esto es maravilloso. Qué maravilloso sería que esta verdad y este clamor se reflejaran en cada área de nuestra vida y, por supuesto, como consecuencia, en nuestra expresión de adoración. En la manera, si esto es revelado en nuestras vidas, les puedo asegurar que la expresión de nuestra adoración también va a ser cambiada. Porque vivir en la revelación del nuevo pacto, en el que Cristo, y esto es maravilloso, en el que Cristo ya dejó de ser una figura, Cristo ya dejó de ser un tabernáculo externo al hombre y ahora se encuentra vivo dentro de cada persona que lo ha recibido. Que consecuentemente nuestras canciones dejen de ser un paseo por el tabernáculo de Moisés y el de David y empiezan a reflejar verdades eternas, declaraciones poderosas de un Cristo resucitado. Esas son las verdades que tienen que ser reveladas a nosotros. Nuestra adoración tiene que trascender lo que fue sombra y tipo. Y hoy entender que vivimos en un tiempo maravilloso de gracia y de verdad. El mayor desafío, yo creo, de esta generación es que comencemos a vivir plantados y sumergidos en esta gracia del nuevo pacto. Si Jesús vive en tu vida, si Cristo vive en ti, entonces no busques más afuera. No busques algo externo que motive tu adoración. Busca adentro. Examinemos nuestro corazón, sometamos nuestra voluntad y nunca más, como dijimos al principio que pasaba con el pueblo de Israel, nunca más seremos esclavos de sacrificios y holocaustos. Nunca más. Porque tu vida misma y mi vida misma se convertirán en un altar de sacrificio al Dios. Y podremos decir como David, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Este es un tiempo maravilloso en el que creo que como iglesia y como personas que amamos a Dios y queremos expresarle a Dios nuestra adoración de una manera cada vez más excelente, tenemos que entender esta verdad y que se nos sea revelado dónde estamos posicionados hoy en Cristo. Si Cristo habita en nosotros, la verdad habita en nosotros, no tenemos entonces más necesidad de buscar a Dios en cosas externas, porque el motivo, como decía antes, mismo de nuestra adoración habita dentro de nosotros. Que esta sea nuestra adoración y con esta primera clase podamos dar inicio a una serie de clases también que van a traer un poquito más de luz a todo lo que hoy hemos dicho. Señor, yo hablo bien en esta primera instancia sobre cada persona, cada alumno que esté escuchando esta materia y declaro que esta palabra, todo lo expresado, todo lo leído en palabra, escrita y hablada, sea revelada de una manera maravillosa en cada persona y que seamos en este tiempo personas llenas de tu espíritu y con la revelación de la sustancia de Cristo habitando en nosotros, para que podamos ser expresión de una adoración cada vez más excelente, cada vez más cercana al deseo ferviente y al corazón del Padre. Te amamos, hablo bien sobre cada alumno en esta materia de Semad. En Cristo Jesús. Amén.